Los lugares de la Biblia. Vamos a iniciar esta invitación a un viaje y vamos a hacerlo con esta pequeña introducción, anexando esta palabra, el Carmelo, el Monte Carmelo. La revelación judeocristiana es la historia de un prolongado acercamiento, permitiendo a Dios y a los hombres el volver a hacer los lazos más estrechos, tejiendo una relación, un conocimiento, un amor nuevo. La Biblia es el testimonio de este doble movimiento, tanto de un Dios que poco a poco se acerca, se revela y viene a encontrarse con los hombres, desposando sus destinos, como el de un pueblo que dando múltiples y sinuosas vueltas en su caminar, permanece habitado por un deseo ardiente de ver a Dios y de vivir en su presencia. Dios, el Eterno, Yahvé, se sitúa más allá del tiempo. Él vive en un eterno presente, en una eterna juventud, y la secuencia de días, meses y años no lo afectan en nada. Él es también el infinito que se sitúa más allá del espacio y de sus límites. Él no sabrá estar circunscrito en un perímetro o en un volumen por vastos que éstos sean. Por lo tanto, su deseo de encontrar al hombre lo obliga a escribirse en el tiempo y en el espacio, pues el hombre es un ser limitado, sometido imperativamente a estas dos dimensiones. A lo largo de los relatos bíblicos asistimos a este doble movimiento de acercamiento que nos hace pensar un poco en el zorro y el principito de Saint-Exupéry, buscando domesticarse el uno al otro. Descubrimos en este camino pasos decisivos que intervienen en momentos particulares y en lugares definidos. El descenso de Dios en la zarza ardiente constituye una etapa esencial. Moisés pudo acercarse, mirar, rodearle, estar de pie ante esta presencia divina y conversar con Dios. Las montañas del Sinaí son el escenario de este fabuloso encuentro y quedará como el lugar cumbre de la revelación veterotestamentaria. Luego, esta presencia de Dios se hará aún más próxima cuando la gloria del Señor vino a habitar en la tienda del encuentro, por encima del arca de la alianza. Dios vive ligeramente alejado en el campo, pero es accesible a la gente cuyos destinos Él comparte. El Eterno se hace nómada con los nómadas y peregrino en el desierto al ritmo del paso de los hebreos con el polvo y el calor. La distancia será aún más corta cuando Salomón, después de haber construido el templo de Jerusalén, instalará el arca de la alianza en el corazón mismo de la ciudad. Desde entonces, la ciudad de David se convertirá en la ciudad de Dios, según la visión recibida por el patriarca Jacob. Dios habita en este lugar y yo no lo sabía. Génesis capítulo 28, versículo 16. Dios ha desposado de tal forma el destino de su pueblo que Ezequiel, en el momento de la destrucción del templo y antes de partir al exilio a Babilonia, dice: la gloria de Dios se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Este prolongado acercamiento de casi 2000 años culmina en la encarnación. Esta vez Dios y el hombre no son más que uno en Jesucristo. Jesús va a nacer, crecer, vivir, trabajar, estudiar, orar, enseñar, viajar en medio de los hombres, con ellos y por ellos. La encarnación es todo lo contrario de un mito. Se desenvuelve en una época determinada y en un espacio preciso. Es palpable y aún hoy podemos volver a los mismos lugares donde se llevaron a cabo estos eventos, volver en la búsqueda de un encuentro íntimo con Dios. En la medida en la que Dios interviene en la vida de su pueblo Israel y por tanto en el de la humanidad entera, existe entonces una historia y una geografía sagradas. Con el deseo de leer la Biblia y penetrar en ella para alimentarnos mejor,
No podemos economizar un estudio de los contextos históricos, geográficos, culturales y espirituales en los que se desenvolvieron los principales acontecimientos de la historia de la salvación. Los lugares de la Biblia tienen entonces una importancia particular. Los episodios que se llevan a cabo en un mismo lugar tienen necesariamente puntos convergentes, similitudes y en consecuencia pueden ayudar a esclarecer los unos a los otros. Belén, por ejemplo, no tiene ni la vocación ni la gracia de Jericó o de Cafarnaúm. El hecho de que un episodio se realice en un lugar particular no es ni por azar de la existencia ni por la voluntad de redacción del autor que relata el libro. Es la providencia divina que también se inscribe en el tiempo y el espacio. Les proponemos entonces de alguna manera una visita guiada a 31 lugares bíblicos esenciales para nuestra comprensión de las Escrituras y de los acontecimientos que éstos relatan, esperando que esta peregrinación les abra nuevas formas de comprensión para avanzar en su conocimiento del mundo de la Biblia. Les invitamos a ponerse en camino sin tardanza. Para mayor utilidad, esta vista se presenta por orden alfabético de los lugares y son ustedes libres de crear el itinerario que les convenga. Por esta razón, y atendiendo al anuncio, voy a desarrollarles hoy el Carmelo. El Carmelo es un conjunto de montañas orientado de sureste a noreste, que culmina a una altitud de casi 550 metros y se extiende sobre una veintena de kilómetros. Se prolonga desde los montes de Samaria y termina en un promontorio que avanza en el mar Mediterráneo. En la época bíblica, esta cadena de montañas constituía la frontera meridional de la tribu de Aser. Hoy, la ciudad de Haifa, una de las ciudades más importantes del Israel moderno, se apoya en los contrafuertes del Carmelo al borde del mar. El monte Carmelo es en la Biblia la imagen de la belleza y de la prosperidad. Su vegetación era abundante y sus pendientes muy productivas. El Carmelo sufría menos que otras regiones de la sequedad gracias a la influencia tan próxima del mar. El nombre Carmelo proviene de fuera de una raíz que significa huerto. El episodio célebre lo encontramos acerca de esta montaña del Carmelo, se sitúa en el gesto del profeta Elías. En esta época reinaba en el reino del norte, aún llamado Reino de Israel, el rey Ahab, un hombre débil que se dejaba dominar totalmente por su mujer, la tristemente célebre reina Jezabel, hija del soberano de Tiro, una ferviente adepta a los Baales fenicios y muy intrigante, que con éxito suplantó poco a poco el culto rendido al Dios de Moisés en Israel por el culto a los Baales. Ella emplea muy bien tanto la astucia como la violencia para alcanzar sus fines. Es así que ella ordena la masacre de los profetas de Dios y en la que ella hace edificar en todo el país altares o estelas en honor a los Baales en la cima de las colinas. Esta presencia de los Baales debe asegurar la fecundidad de la tierra y la prosperidad del reino. Elías, originario de un clan seminómada, permanece muy fiel al Dios de sus padres y a la tradición mosaica, por lo que debía escapar de la violencia de Jezabel. Es entonces que el Señor envía a los países una sequedad sin precedente destinada a probar la ineficacia de los Baales y encargar a Elías a anunciar esta catástrofe al rey Ahab. En peligro de vida, el profeta entra en el país real, profetiza la sequía
y vuelve a partir inmediatamente a buscar asilo, esta vez a Fenicia. Después de 3 años, sin una gota de lluvia, el Señor le pide regresar con Ahab y proclamar a todos que el Señor de Israel está vivo y que es el único Dios verdadero. El Señor le dijo: pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo y a los 400 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Ahab envía a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vas a estar cojeando con los 2 pies? Si Yahvé es Dios, síganlo; si Baal, sigan a éste. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 21. Además, tendrá lugar una de las más fuertes manifestaciones públicas del poder de Dios en toda la antigua alianza. Es un tipo de competencia, de concurso entre los profetas de Baal y el profeta Elías. ¿Qué estaba puesto en juego? Que volvería a llover en los campos. Entonces, cuando los profetas de Baal se fueron extenuando sin obtener nada, solo con la oración de Elías, poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo una gran lluvia. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 45. Fue así como el Carmelo se convirtió en el escenario de esta grandiosa afirmación de la presencia y del poder de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, invocado por Elías. Desde entonces, en el simbolismo bíblico, el monte Carmelo llegó a ser un lugar altamente espiritual, imagen de la fidelidad de Dios y de su providencia. Es pues cantado por el Cantar de los Cantares: tu cabeza sobre ti como el Carmelo. Cantar de los Cantares, o por el profeta Jeremías: es Yahvé Sebaot, que cual es Tabor entre los montes y como el Carmelo sobre el mar, ha de venir. Jeremías capítulo 46, versículo 18. Esta imagen, por supuesto, es reversible, y cuando los profetas, tomando las infidelidades del pueblo y las catástrofes que éstas pudieron engendrar, clamaron como Amós: los pastizales de los pastores están en duelo, y la cumbre del Carmelo se seca. Amós capítulo 1, versículo 2. El Carmelo, al paso de los siglos, conservará su vocación particular. Así, en el siglo IV antes de Jesucristo, los griegos lo llamaron la Santa Montaña de Zeus, y el emperador Vespasiano posteriormente ofreció allí un sacrificio. Para los cristianos, también este lugar es muy querido, y fueron numerosos los ermitaños que allí estuvieron. De uno de ellos, San Brocard, en el siglo XIII, le fue aprobada una regla de vida por el Papa que fue la base de la Orden del Carmelo. Esta regla tomó la divisa de Elías: vive Yahvé, Dios de Israel, a quien yo sirvo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1.